Me llamo Silvia, tengo 52 años. Trabajo como contadora desde casa, no porque quiera evitar a la gente, sino porque así es más cómodo y tranquilo. Mi trabajo no requiere reuniones presenciales, solo precisión, concentración. Y la capacidad de mantener muchas cosas en la cabeza durante mucho tiempo. Así he vivido durante muchos años y, o al menos eso pensaba, todo estaba más o menos bajo control. Mi esposo, Marcelo, tiene 3 años más que yo. Es ingeniero jefe en una gran empresa internacional que lleva a cabo proyectos por toda España. La mayor parte del tiempo está de viaje, hoy en Sevilla, la próxima semana en Canarias, luego en Málaga. En casa aparece de forma irregular, 1 o 2 veces por semana, a veces incluso menos. Nos acostumbramos a este ritmo. No puedo decir que no haya vínculo entre nosotros, simplemente, hace tiempo que se volvió algo funcional, acordamos cosas, coordinamos planes, a veces almorzamos juntos, pero cada uno vive en su propio espacio. Supongo que así era cómodo. Para los dos, ese equilibrio se rompió en primavera, cuando se mudó con nosotros Lucas, el hijo de Marcelo de su primer matrimonio. Tiene 24 años y lo había visto solo unas pocas veces, mayormente en reuniones familiares o de paso. Lucas siempre me pareció algo distante, pero sin groserías. Esta vez no vino de visita, sino a quedarse. Como explicó Marcelo. La startup que Lucas había desarrollado los últimos 2 años en Barcelona se había venido abajo, el equipo se disolvió y los inversores desaparecieron cuando llegó el momento de asumir riesgos reales. Además, había acumulado deudas por el alquiler, y no quería volver con su madre, que vivía con su nuevo esposo en Valencia, no por resentimiento, sino porque no le veía sentido. Simplemente le escribió a su padre: ¿puedo quedarme con ustedes unas semanas? Y al día siguiente ya estaba en la puerta con sus maletas. No me opuse, aunque no puedo decir que la noticia me entusiasmara. La presencia de otro adulto en casa siempre cambia el ambiente, especialmente si esa persona es prácticamente desconocida. Pero me pareció correcto no generar tensión desde el principio. Además, Marcelo partió rápidamente a otro viaje. Dejándonos solos en el apartamento, durante los primeros días, Lucas se comportó con moderación y cuidado. Pasaba mucho tiempo en su habitación con la laptop, salía poco a la cocina, no intentaba forzar conversaciones ni interrumpir mi rutina. Era educado, y quizá incluso intentaba parecer invisible. Pero esa invisibilidad generaba cierta incomodidad, no agresiva ni abierta, pero imposible de ignorar. Por ejemplo, empecé a notar que escuchaba con demasiada atención cuando hablaba por teléfono. O que aparecía en la cocina justo cuando yo iba allí, aunque antes nunca lo hacía. Nada de esto era escandaloso ni inaceptable, pero sentía que me estaba observando. Y no porque le interesara saber quién soy, sino porque quería entender cómo funciono. Una noche nos encontramos por casualidad en la cocina, yo acababa de terminar mi jornada y había salido a prepararme un té, mientras él estaba sentado en la mesa con su portátil. Una taza vacía, un recipiente de plástico con fideos, música suave en los auriculares. Al verme, se quitó uno de los auriculares y dijo: ¿te molesto? No. Solo quiero hacerme un té, ¿tienes los días muy estructurados? Lo miré con sorpresa. Yo siempre he vivido en el caos, incluso cuando trabajaba más. Pero aquí, todo parece estar en su lugar, no respondí. Sentía que hablaba con sinceridad, pero al mismo tiempo parecía estar midiendo cuánto le permitiría ver. Me inscribí en la piscina de aquí cerca, añadió unos segundos después. Dicen que el gimnasio es bueno, yo también voy ahí por las mañanas, antes de trabajar. Entonces nos veremos, dijo tranquilamente y volvió a colocarse los auriculares. Cuando ya regresaba a mi habitación, me detuve unos segundos. Sus palabras no fueron ni un coqueteo ni una invasión del espacio, pero algo en esa conversación se quedó dentro de mí. Tal vez porque no fue casual. El lunes por la mañana, ya después del entrenamiento, cuando estaba saliendo del vestuario, vestida y casi lista, escuché una voz conocida a mis espaldas. Lucas venía por el pasillo en dirección contraria, con una botella de agua en la mano y una toalla grande colgada al hombro. No parecía sorprendido, al contrario, como si hubiera esperado este momento o, al menos, asumido que yo aún estaría allí. Pensé que no había mejor forma de empezar bien la semana, dijo con un tono tranquilo, como si fuera algo habitual que viniéramos juntos. Asentí con la cabeza, sin saber qué responder. Espero que te hayas apuntado al horario correcto. Aquí son estrictos,
si te sales de la franja, te regañan al instante. Miré el horario. Tengo mi sesión justo después de la tuya, respondió, acentuando apenas la palabra tuya, como a propósito, no aclaré nada. Ya cerca de la puerta añadí, la piscina está bien. Pero lo más importante es no hablar con los que nadan. Más lento, él sonrió levemente, no dijo nada, y yo salí. Ese día no le di mucha importancia al encuentro. Pensé que, quizá, realmente era un horario conveniente, y que lo eligió sin ninguna otra intención. Pero el miércoles volvió a repetirse, misma hora, el mismo cruce breve en el pasillo estrecho entre los dos pabellones. Y aunque no se acercó demasiado, ni intentó detenerme en una conversación, sentí claramente que su presencia ya no era una casualidad, y ya el viernes, cuando salí del gimnasio un poco antes de lo habitual, él estaba sentado en el banco cerca de la máquina de café. Al verme, dejó el móvil a un lado y, sin cambiar de postura, dijo, «Te ves mejor que la mayoría de la gente en este club. Tienes una postura correcta, eso suena a cumplido», respondí, sintiendo una leve tensión dentro de mí. «Es una observación», dijo él, y su voz no tenía ni un gramo de coqueteo. «Generalmente, las personas que entrenan parecen agotadas. Tú no. Tú no pareces estar demostrando nada a nadie». Me resultaba difícil identificar qué, exactamente. Me ponía en guardia, las palabras eran impecablemente medidas, la entonación neutra, los ojos concentrados pero no provocadores. Y sin embargo, sentí con claridad que esa frase tenía una intención más allá de la simple observación, quizás una prueba, para ver hasta dónde podía llegar. No respondí, solo asentí, manteniendo la mirada un poco más de lo habitual. Mientras caminaba de regreso a casa, pensaba que, en otro contexto, esto incluso podría haber sido agradable. Pero precisamente porque vivíamos bajo el mismo techo, y nunca había existido entre nosotros nada más allá de intercambios corteses y domésticos. Esas frases comenzaban a sonar no solo inusuales, sino como un cruce de una frontera de la que nadie había hablado aún. Pasé el día intentando ocupar mi mente con trabajo, pero por la noche la idea volvió, si esto volvía a repetirse. Tendría que decidir cómo reaccionar. No porque me sintiera mal, sino porque, mientras yo callaba, él empezaba a entender que tenía más espacio del que yo le había dado. El sábado por la noche, cuando Marcelo me informó que una vieja amiga suya venía a Madrid por un día y planeaba quedarse a dormir en casa, no lo tomé con entusiasmo. No porque temiera algún peligro, ni por celos, más bien por la sensación de que, como siempre, me había puesto ante un hecho consumado, sin consultar si yo siquiera tenía ganas de compartir el espacio con alguien que no había elegido. Sabía de Ana, la había oído mencionar en conversaciones, había visto una o dos fotos, siempre sonriente, con estilo, de ese tipo de presencia que domina una habitación incluso sin decir nada. Para Marcelo era alguien del pasado, pero, como sospechaba, de un pasado que no tenía muchas ganas de quedarse atrás. Llegó el sábado al atardecer, con una pequeña maleta, un abrigo corto y una suave estela de perfume. Entró en la casa. Con seguridad, recorrió la habitación casi en silencio, como inspeccionándola, y luego abrazó a Marcelo con sinceridad, besándolo en la mejilla sin la más mínima tensión. Observaba la escena sin expresión aparente, aunque por dentro registraba cada gesto, cómo él le sostenía los antebrazos, cómo ella reía ante algún comentario fugaz, cómo pasaba junto a mí con naturalidad, dejando un breve, encantada, Silvia, gracias por recibirme. Durante la cena, hablaban sin parar, interrumpiéndose mutuamente, recordando excolegas, viajes, situaciones en obras. Marcelo se notaba relajado, su rostro tenía esa expresión liviana que rara vez le veía en casa, normalmente está cansado o concentrado en algo no dicho. Pero aquí era distinto, como si estuviera con los suyos. Yo no estorbaba, simplemente comía, escuchaba, asentía cuando correspondía. De vez en cuando, sentía la mirada de Lucas, sentado en el sofá. Con su portátil, aunque no parecía concentrado en la pantalla. No intentaba participar en la conversación, pero tampoco se iba, seguía atento a la atmósfera, como si quisiera descomponerla en piezas. Después de cenar, empecé a recoger la mesa. Marcelo fue a mostrarle a Ana la habitación de invitados. Y quedamos solos en la cocina. Él me ayudaba en silencio, y solo cuando puse el último plato en el lavavajillas, dijo, no querías que ella se quedara. Era evidente, no respondí de inmediato. Me intrigaba más porque lo había notado, y porque había decidido decirlo en voz alta, no es asunto tuyo, Lucas.
Pero no te equivocaste, se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y me miró directamente. Estuviste toda la noche como en otra frecuencia. Con él, formal, con ella, fríamente distante. Pero no por indiferencia. Y seguro que no por celos. Si quieres impresionarme con un análisis, no hace falta. Es fácil de leer, no intento impresionar, dijo. Solo que no. Pareces ser de las que se permiten mostrar emociones. Y eso no siempre es justo, ni para ti ni para los demás. Guardé silencio un instante. Porque ya estaba cruzando esa línea que yo consideraba adecuada para conversaciones así. Pero no fue la audacia lo que me impactó, sino el tono, sin superioridad, sin desprecio, simplemente seguro, como alguien que no teme ser malinterpretado. Bien, dije. Entonces te lo pregunto directamente. Observas, analizas, comentas. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que buscas? No desvió la mirada. No entiendo por qué vives como si todo alrededor fuera estable, cuando no lo es. ¿Y por qué finges que te da igual? No creo que te dé igual. Salí de la cocina sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería continuar esa conversación justo ahora, justo esa noche. Pero no podía negar que no se equivocaba. Toda la noche había contenido irritación, una ansiedad oculta, y algo más que aún no podía poner en palabras. Su capacidad para notar eso me inquietaba más que la misma presencia de Ana en nuestro apartamento. Unos días después, Marcelo se fue a Málaga temprano en la mañana, dejando una nota en la cocina en lugar de una despedida en persona, explicando que tenía prisa y no quería despertarme antes de las 6. Me levanté más tarde, me senté a trabajar, y hasta el mediodía reinaba un silencio en el apartamento que no intenté llenar con conversaciones ni música. Lucas no salió de su habitación casi hasta la tarde, y cuando lo hizo, se comportó con calma, incluso algo contenido, con esa distancia prudente que solía utilizar cada vez que no quería forzar nada. Todo seguía su curso habitual, pero dentro de mí crecía una tensión, no por lo que había ocurrido, sino por la sensación de que algo inevitablemente iba a moverse. Cerca de las 8, el cielo sobre la ciudad se oscureció de golpe. Se avecinaba una tormenta corta, y en cuestión de minutos, el viento empezó a golpear las ventanas con lluvia. La luz se fue sin previo aviso, y ambos salimos de nuestras habitaciones al mismo tiempo, como si hubiéramos sentido que había que hacer algo, aunque fuera simbólicamente. Saqué una caja con cosas de casa, encontré 2 velas y un encendedor. Mientras Lucas abría el refrigerador, sacaba algunos productos y decía que prepararía la cena mientras no regresara la electricidad. No me opuse. En ese momento, era el único desarrollo lógico de la noche. Cocinó pasta, calentó salsa de tomate en una olla y sirvió todo de forma sencilla, en platos sobre la mesa de la cocina, iluminada solo por el tenue resplandor de las velas. Comimos en silencio, intercambiando frases cortas de vez en cuando, no vacías, pero tampoco profundas. Había una sensación de que ni él ni yo queríamos una conversación que trascendiera esa cocina. Pero, como suele suceder en momentos así, los límites no aguantan por mucho tiempo. Después de cenar, apoyé la barbilla en la mano y comenté, no como queja, sino simplemente como observación, que últimamente no sentía que estuviera viviendo de forma íntegra. Todo parecía correcto, pero sin sentido real, como si funcionara, pero no viviera. Él no respondió de inmediato, solo me miró con tranquilidad, sin sonrisa ni compasión. Quizás sea porque estás rodeada de personas que hace tiempo dejaron de desear algo nuevo, dijo después de unos segundos, sin cambiar el tono. No. Sonó como un insulto, ni como un intento de manipulación o herida, más bien como una posición formulada sin emociones, pero con una convicción serena. Intenté cambiar de tema, desviar la conversación hacia algo neutro, para no dejar entrar nada innecesario en ese espacio. Pero él permaneció donde estaba, no desvió la mirada, no retrocedió ni un paso, y con ese gesto me quitó la posibilidad de esquivar la conversación. No soy un niño, Silvia, dijo con calma, sin desafío, simplemente como un hecho que llevaba tiempo queriendo decir. Veo más de lo que crees. Quise detener esa conversación antes de que fuera demasiado lejos. Pero él ya estaba cerca, se acercó como si decidiera que el momento no llega cuando lo invitan, sino cuando se permite. El beso fue directo, pero no brusco. No hubo agresión, ni vulgaridad, solo seguridad. No me aparté de inmediato. Porque en ese segundo no me paralizó el shock, sino más bien una confusión ante el hecho de que realmente había ocurrido.
que le había permitido acercarse así, no físicamente, sino internamente, mucho antes de darme cuenta. Di medio paso atrás, me recompuse y dije con claridad, sin tensión, pero con firmeza: has cruzado un límite. Y esto no volverá a suceder. Él no se avergonzó ni pidió perdón. Lo que pasó, pasó, respondió simplemente. Puedes llamarlo un error. Pero no fue un accidente. No continué la conversación. Solo recogí los platos de la mesa. Los puse en el fregadero y no abrí el grifo. Él se fue en silencio a su habitación. La luz volvió antes de la medianoche, pero esa noche ambos entendimos bien: no se puede volver atrás. Marcelo volvió el martes por la tarde, un poco antes de lo que esperaba. Su timbre fue inesperado, y ni siquiera tuve tiempo de reaccionar como de costumbre, calmar el rostro, revisar el tono, apagar la pantalla del trabajo. Entró con su maleta. Ligeramente sonriente, y con esas palabras que había oído muchas veces, pero que con cada repetición perdían calidez: ya estoy aquí. Por fin en casa. Estuvo atento, como si realmente me hubiera echado de menos. Preparó él mismo la cena: pescado al horno, ensalada, todo colocado con cuidado, las servilletas a tono, esos pequeños detalles que suele ignorar, pero que, en su caso, siempre significaban: he notado que estás cansada, y quiero hacer algo agradable. Además, me regaló un pañuelo nuevo, fino, de seda, cuidadosamente envuelto en una caja, y al dármelo, añadió una frase que sentí casi como una instrucción de uso: pensé que te daría algo de color. Últimamente pareces desvanecerte. Lo miré con atención. No bajaba la vista, no jugueteaba con la caja, no se mostraba nervioso, hablaba con calma, seguro, como alguien que sinceramente quiere hacer algo bueno, pero no entiende qué es lo que no va bien. ¿Fue idea tuya? ¿O un consejo de Ana? Pregunté directamente, sin insinuaciones, sin rodeos. Marcelo se detuvo apenas un segundo, no mucho, pero lo suficiente para que viera que no estaba preparado para esa pregunta. Luego dio un paso atrás, como si se retirara emocionalmente, y dijo algo que no esperaba oír, no por su contenido, sino por el tono en que fue dicho: parece que siempre quieres tener todo bajo control. Incluso mis regalos. Incluso la presencia de los demás. No fue agresión, más bien cansancio. Lo miré con la misma franqueza y respondí sin vacilar: antes, quizás. Ahora, no. Ya no controlo casi nada. No hubo gritos en esa conversación. Nadie levantó la voz, ni siquiera discutimos. Pero justamente esa total igualdad en el tono hizo que el intercambio fuera más duro que cualquier conflicto. Porque ambos sabíamos que no hablábamos del pañuelo, ni de Ana, ni de los regalos. O el cansancio. Por fin decíamos en voz alta lo que se venía acumulando bajo la superficie desde hacía tiempo: que nuestro matrimonio funcionaba, pero ya no respiraba. Después de cenar, él recogió los platos sin esperar mi ayuda, y fue al baño. Yo me quedé sentada en la cocina, doblando el pañuelo en un cuadrado y dejándolo en el borde de la mesa. Era hermoso, fino, con un diseño colorido, pero en ese momento se parecía más a un gesto oficial, como flores en una habitación de hospital, cuando la verdadera recuperación ni siquiera ha comenzado. Por la noche dormimos en la misma cama. Como siempre, pero con esa tensión en el aire que no se disuelve con ningún gesto habitual. Él no me tocó, y yo no fingí no notarlo. Se sentía como si entre nosotros ya no hubiera ni discusión, ni frialdad, sino simplemente realidades distintas, que aún compartían un dormitorio, por costumbre, por rutina, por inercia. Me desperté temprano, no por ruido ni inquietud, sino porque mi reloj interno ya no me permitía ignorar lo evidente. Lucas aún dormía. Marcelo preparaba café en la cocina. Pasé junto a los dos sin decir nada, porque ya no sabía desde qué punto debía empezar una conversación que hacía mucho necesitábamos tener, pero que ninguno quería iniciar primero. Durante los días siguientes, el comportamiento de Lucas cambió, no de forma brusca, pero sí muy notoriamente. No tanto para los demás, sino para mí. Ya no intentaba disimular su presencia en las habitaciones donde yo estaba, no fingía casualidad cuando aparecía en la cocina, en el pasillo, o junto a la puerta justo cuando yo cocinaba, salía o me preparaba para salir. De sus gestos desapareció aquella contención prudente que mostraba durante las primeras semanas después de mudarse, y en su lugar surgió una tranquilidad silenciosa, como si ahora estuviera seguro de que tenía derecho a acercarse y no necesitara mi aprobación para hacerlo. Yo no provocaba conversaciones, no iniciaba temas que salieran del plano doméstico,
pero en esa formalidad residía precisamente mi nueva forma de mantener la distancia, hablaba con él solo lo estrictamente necesario, ni un milímetro más. Pero incluso esa posición, como quedó claro, ya no lo contenía. Tal vez, incluso lo convencía más de que esa distancia era artificial, temporal, y que estaba a punto de quebrarse si presionaba en la dirección correcta. Un día, cuando Marcelo volvió a irse, esta vez solo por unos días, pero sin fechas precisas de regreso, Lucas me propuso pedir comida a domicilio. Rechacé la invitación, excusándome con el trabajo, aunque en realidad no quería pasar tiempo extra con él a solas. No insistió, pero más tarde, mientras lavaba los platos después de una cena sencilla que me había preparado solo para mí, se acercó, se paró a mi lado y dijo, como al pasar, puedes fingir que no pasa nada, pero eso no cambia lo que sientes. Solo lo escondes en la rutina. No me giré hacia él, seguí frente al fregadero, sin dejar de lavar el plato que tenía en las manos. Es un error, Lucas, dije tras una pausa. Y no debe repetirse. Ni en palabras ni en actos, su respuesta fue casi inmediata, y no fue agresiva ni emocional, al contrario, demasiado serena para alguien que acababa de ser rechazado. Pero ese error ya es tuyo, no mío. Mi gesto fue directo. Que tú no lo detuvieras de inmediato, también fue una acción. Por primera vez sentí que no solo intentaba defender su derecho a sentir algo, estaba estructurando la situación no como un impulso, sino como algo lógico. Y eso me asustó mucho más que cualquier arrebato juvenil. En él no había caos. Al contrario, había un sistema, con un objetivo claro. Al día siguiente fui a la piscina más temprano de lo habitual, dejé el teléfono apagado en casa y solo dejé una nota breve diciendo que trabajaba en la biblioteca y que volvería por la noche. No necesitaba distancia física, buscaba una forma de enfriar todo, recuperar el equilibrio, encontrar en mí la sensación de límites que él había intentado mover. Pero ni siquiera la distancia funcionaba como antes. No preguntó, no escribió, no buscó explicaciones, y fue justamente ese silencio contenido lo que me hacía pensar más en la situación, más de lo que habría hecho si hubiese roto él. Silencio con una palabra de más. Más tarde, en una cena en la que estábamos los tres, todo parecía en orden. Lucas se comportaba con calma, atento con su padre, incluso bromeaba con moderación, y veía como Marcelo, sin notar la tensión, bajaba la guardia respecto al espacio que aún consideraba suyo. Pero en esa normalidad había algo demasiado cuidadosamente armado, algo que se sostenía no porque fuera estable, sino porque cada persona ponía esfuerzo en no desbalancearlo. Más tarde, cuando me quedé sola en la cocina, Lucas entró. En silencio, no repentinamente, no de forma desafiante, simplemente apareció, como quien no teme volver a estar cerca. No dijo nada, simplemente tomó un paño y empezó a secar los platos. Y solo después de un minuto, sin mirarme, dijo con tranquilidad, no voy a evitar el tema. Puedo callar por fuera, pero por dentro esto sigue. Lo sabes, me giré hacia él, lo miré directamente y dije, si tienes algo que decir, dilo ahora. Y claro. Porque desde este momento no habrá más ambigüedades. Él volvió a mirarme, sin culpa, sin expectativa, con esa misma seguridad que no pedía permiso, veo más de lo que me dejas ver. Y no me voy a disculpar por sentirlo. Aunque no te guste. Aunque a él no le guste. Este año mi cumpleaños fue un miércoles. No esperaba una gran celebración, pero sí tenía la esperanza de que el día tuviera algo especial. No tanto por la fecha en sí, sino porque en un punto así del calendario una siente que debería pasar algo más que solo recibir saludos dispersos. Marcelo lo recordó. En la mañana, antes del desayuno, me entregó un sobre con un certificado para un spa. Me dijo con voz tranquila que hacía tiempo yo pedía un respiro, y que pensó que esto me haría bien. El regalo fue adecuado y útil. ¿Tenía sentido? No. Era exagerado ni fuera de lugar. Pero justamente por eso no se sentía personal. Era correcto, como un informe de rutina que está completo pero no tiene alma. Le agradecí con honestidad. No fingí, porque comprendí que él lo hizo desde su propia idea de cuidado. Y eso reflejaba claramente el estado de nuestra relación. Él se esforzaba desde su interpretación de lo que es cuidar, pero sin mirar mi estado real. Desayunamos juntos. Hablamos brevemente sobre el calendario, el clima y el trabajo. Luego cada uno volvió a sus tareas. Yo frente al portátil,
él conectado en una reunión, y Lucas, como siempre, sin compartir mucho de lo suyo. Por la tarde, llegaron unas flores. No me las esperaba. No tenían nota. Era un ramo grande, bien armado, envuelto en papel sin marcas. Sabía que no eran de Marcelo. Él ya había cumplido su parte y no solía repetir gestos. Lucas tampoco pidió permiso ni avisó. Actuó como de costumbre. Entré en la cocina y las vi. No pregunté de dónde venían. Poco después, él se sentó frente a mí. Tenía una taza en la mano. Habló con calma. Dijo que no era un intento de competir con el otro regalo, ni buscaba provocar algo. Solo quería que yo tuviera esas flores. No eran de parte de alguien más. Eran de él. Lo miré durante unos segundos, más de lo habitual. No con enojo ni sorpresa, sino con esa atención que se despierta cuando un gesto ya no puede verse como algo simple. Le di las gracias, aunque también le pregunté si entendía cómo se veía todo esto. Él respondió que sí, que lo sabía, pero que no lo hacía por impresionar ni quería ponerme en una situación difícil. Solo deseaba que, aunque fuera por una vez, yo pudiera verme como él me veía. No como un rol. No como parte de una obligación. No había dramatismo en su voz. Eso lo volvía aún más complejo. Porque lo que dijo era sincero. Y lo supe. No me costó encontrar palabras. Pero me costó desmentirlo. Bajé la mirada. Observé la mesa, la taza, el ramo. Ya no eran solo flores. Se habían transformado en algo más profundo de lo que quería admitir. Le dije que ese tipo de gestos no ayudaban. Que aunque él creyera que hablaba con el corazón, las consecuencias seguían ahí. Las intenciones no las eliminaban. Él inclinó un poco la cabeza. No como alguien derrotado, sino como quien acepta un límite sin rendirse del todo. Me dijo que sabía que esto no llevaría a nada concreto. Pero aún así sentía que yo merecía más que simplemente ocupar un espacio cómodo en la vida de otros. Y que si él lo notaba, no veía por qué debía quedarse callado. No lloré. Pero algo se movió dentro de mí. No fue alegría ni alivio. Fue como una pausa breve, casi mecánica, que cambió todo. No porque le diera la razón, sino porque entendí que ya no me bastaba ser solamente esposa, madrastra o esa mujer que siempre mantiene todo funcionando. Después de eso se instaló un silencio extraño entre nosotros. No era una espera ni un alejamiento total. Era como si los dos supiéramos que ya no podíamos volver a la normalidad. Yo no buscaba hablar con él, pero él tampoco insistía. Durante algunos días se mostró tranquilo, manteniendo distancia con cortesía. Parecía darme espacio. Pero yo entendía que esto era solo una pausa temporal, no un cierre verdadero. Una noche sentí que seguir así era peor. Marcelo volvería pronto. No quería que todo se desbordara. Fui a la habitación de Lucas. Estaba sentado en el suelo empacando algunas cosas. Al verme, dejó lo que tenía en las manos. Lo miré y le hablé sin rodeos. Le dije que no podía seguir con esto. No por normas externas ni juicios morales, sino porque no quería un espacio donde no podía decidir lo que pasaba. Él escuchó con atención. No me interrumpió. Tampoco trató de explicarse. Solo bajó un poco la cabeza, como quien quiere comprender mejor. Me dijo que no pensaba discutir. Que respetaba mi decisión. Que no iba a convencerme de nada. Pero también que no se arrepentía de lo que había sentido. No mostró vergüenza ni orgullo. Su tono era sereno. Parecía aceptar mi postura, pero sin borrar lo vivido. Agregó que tal vez todo lo ocurrido no había sido lo correcto. Pero que no había sido falso. Yo no respondí. Sentí que ya se había dicho lo necesario. Él continuó empacando. Sin prisa. Pero con decisión. Cuando salió de la habitación, llevaba solo una mochila y una bolsa de deporte. No se despidió con palabras. Me miró una última vez. Con tranquilidad. Me dijo que se marchaba. Que para él sería más fácil. ¿Por qué no?
tenía que esconder nada ni justificarse cada día. La puerta se cerró sin hacer ruido. Me quedé de pie en el pasillo. El apartamento parecía tener más aire. Pero no más ligereza. Horas después, Marcelo regresó. No lo esperaba ya. Durante toda la semana anterior no se había comunicado. Era como si también estuviera en un viaje emocional sin retorno. Al entrar solo dijo hola. Dejó su chaqueta sobre una silla, algo que normalmente no hacía. Le pregunté si había comido. Dijo que sí, en Sevilla. Fue a la cocina, bebió un vaso de agua y luego me miró. Comentó que Lucas ya no estaba. Le respondí que hacía varios días. Que él lo había decidido así. Marcelo preguntó si Lucas se fue sin avisarle. No sonaba enojado, pero sí tenso. Le dije que tal vez Lucas sintió que no había más que decir. Él replicó con otra pregunta, insinuando que quizá ya habíamos dicho todo entre nosotros. Intenté empezar a explicarme. Pero me interrumpió. Dijo que no era ingenuo. Que notó las miradas. Primero pensó que era solo de parte de Lucas. Después creyó que era una impresión suya. Pero con el tiempo empezó a notar que yo también reaccionaba. Me pidió que le dijera lo que pasó. No supe qué inventar. Así que le conté la verdad. Hubo un beso. Solo uno. Después no pasó más. Me respondió que eso ya era demasiado. Especialmente porque no se trataba de cualquier persona. Era su hijo. Le expliqué que no lo busqué. Que en ese momento me sentía sola. Sin palabras. Sin refugio. Y alguien me miró como si todavía estuviera viva. No funcionando ni cumpliendo tareas. Viva, simplemente. Marcelo me preguntó si él ya no me miraba así. Le dije que hacía tiempo que me veía como si yo no estuviera del todo. Él me preguntó si eso justificaba lo que pasó. Respondí que no lo usaba como excusa, pero era un hecho. Caminó hacia la ventana. No lo hizo para ganar tiempo. No podía seguir mirándome. Me dijo que debía haber hablado antes. Que todo habría sido distinto si yo lo hubiera hecho. Le dije que no sabía cómo. Y que no creía que eso fuera a cambiar algo. Respondió que ahora todo se había cambiado. No por el error en sí, sino porque me callé cuando debí tomar una decisión. Intenté explicarle que no elegí a nadie. Que decidí quedarme. Que detuve todo. Marcelo me dijo que Lucas se fue. Y que él estaba ahí ahora, pero ya no sabía quién era yo. Guardó silencio. Luego dijo que no estaba seguro de poder mirarme como antes. Y que no sabía si quería intentarlo. Tomó su abrigo. Esta vez lo colgó con el mismo cuidado de siempre. Dijo que se quedaría en un hotel. Y se marchó. Sin gritar. Sin golpear nada. Solo se fue. Y yo no lo detuve. No lloré. Porque algo realmente había terminado. No por las palabras. No por los hechos. Sino por el tono con que todo fue dicho. Pasaron varios meses. Yo seguía trabajando como siempre, desde casa, por horas, según el horario, sin interrupciones ni cambios. Portátil encendido, hojas de cálculo, llamadas con clientes, silencio, café. Ningún fallo en la rutina. Y ninguna razón real para mantenerla. Lucas no escribió, ni una semana después de haberse ido, ni un mes después. Yo no lo busqué ni lo esperaba, aunque a veces, al lavar la taza que él solía usar, me descubría colocándola en la repisa. Con más cuidado que las otras. Pero eso no era esperanza. Era costumbre. Marcelo tampoco volvió del todo. Al principio, unos días después de aquella conversación, me escribió que seguía en el proyecto, aún sin saber cuándo regresaría. Luego, solo mensajes. Esporádicos, frases cortas, de trabajo. Sin ¿cómo estás?, sin estoy pensando, sin volveré. Yo no insistí, porque sabía, si algo lo retenía en esa pausa, no era con la intención de romperla. Vivía en un piso de la empresa, supuestamente de forma temporal, pero con cada semana esa temporalidad se volvía algo definitivo. Sus cosas seguían en casa, trajes, libros, su neceser en el baño, pero nadie las tocaba.
Yo no las guardaba. Pero tampoco las devolvía a su lugar. Una tarde, cuando finalmente apareció, de repente, sin avisar, no lo sentí por el sonido de la puerta, sino por cómo el aire del pasillo cambió sutilmente. Entró tranquilo, se sentó a la mesa, como antes, pero sin ningún gesto que insinuara que estaba de vuelta para quedarse. Cenamos en silencio, sin conflicto, sin tensión, más bien como dos personas que hace tiempo perdieron su espacio común, pero aún comparten algunos hábitos. Después de cenar se levantó, se acercó a la ventana y se quedó allí mucho rato, sin distraerse con nada. Y luego dijo, con voz baja, pareja, como si fuera algo puramente formal, no ofensivo, no emocional, pero definitivo: creo que deberíamos vivir separados. No me sorprendí. No reaccioné ni con dureza ni con ternura. Solo lo miré y respondí. Como hacía tiempo quería hacerlo, tú lo decidiste hace tiempo. Solo que te acostumbraste a callar. Él no lo negó, no se justificó, no explicó razones. Solo añadió, un poco después, sin mirarme, ¿y tú? Te acostumbraste a esperar que te soltaran. No dijimos nada más. No le pregunté cuándo pensaba llevarse sus cosas, y él no me pidió que no las tocara. No hizo la maleta esa noche, no salió con gestos dramáticos. Simplemente, los dos entendimos, la puerta, que hasta ahora solo estaba entreabierta, finalmente se había abierto del todo. No con ruido. No con dolor. Pero de forma definitiva, en algún momento dejé de esperar que algo volviera. No porque el dolor se hubiera ido, simplemente dejó de ser lo principal. Después de que tanto Lucas como Marcelo desaparecieron de mi círculo cotidiano, ya no sentía la obligación emocional de demostrarle nada a nadie. Al principio, eso me parecía extraño, como si quedara una deuda que nadie reclamaba, pero yo seguía calculando. Luego empecé a recordar no los hechos, sino los detalles, el ritmo de los movimientos, las formas de evitar conversaciones, los momentos en los que elegí callar cuando perfectamente podía hablar. Y se volvió claro, estas relaciones no terminaron el día de la pelea, ni la noche en que Lucas cruzó la línea. Se venían deshaciendo mucho antes, poco a poco, sin catástrofes, pero cada día, ninguno de nosotros fue víctima. Simplemente vivíamos como vivíamos. Y cuando la vida se agrietó, resultó que nadie la estaba reparando, porque todos nos habíamos acostumbrado al sonido del crujido. Lo que pasó entre Lucas y yo no fue una explosión, sino una consecuencia. La vergüenza no fue por el acto en sí, sino por haberme permitido llegar hasta allí sin notar cómo me iba perdiendo. Y aún más, cómo iba perdiendo la capacidad de hablar de verdad con la persona con la que compartí 2 décadas de vida. No me idealizo. Pero tampoco me desvalorizo. Fui una mujer adulta que cometió un error, y se detuvo. No por miedo, sino porque sabía que después de ese paso ya no hay justificaciones. Y hubo otro adulto cerca, que debió haberlo notado antes, pero eligió el silencio. Y hubo un hombre joven, que buscaba sentido donde no había forma, y se fue cuando no lo encontró. Esto no es una tragedia. Es una construcción que no resistió al tiempo. Todos tuvimos las herramientas: hablar, escuchar, detener. Pero, en lugar de actuar, elegimos aguantar. Y aguantar no siempre es una virtud. A veces es solo una forma de evitar la responsabilidad. Ahora tengo 53 años. Vivo sola. No me siento libre ni renovada. Simplemente ya no me convenzo de que tengo que soportar. Y esa es la única verdadera transformación. No sé dónde está Lucas ahora. Y no sé si Marcelo alguna vez me recuerda. Pero si alguno de los dos llega a mirar hacia atrás, a ese periodo, quiero que recuerde no lo que ocurrió, sino lo que fue antes de eso. Porque todo lo verdadero y valioso que pudimos darnos el uno al otro, fue justamente allí. Cuando todavía no callábamos.